nuevamente, Tinjo, un nuevo episodio para ustedes. Hoy estamos muy orgullosos de tener a Daniela, mi sobrina, y a su esposo, quien es el número 1 realto de Texas. Estoy sumamente orgullosa de eso. Así que bienvenidos a nuestro podcast y estoy muy agradecida de Dios que estén con nosotros hoy, muy emocionada y queremos saber un poquito de ustedes, Gracias. como matrimonio. Yolali les va a hacer Sí, unas yo, preguntas. cuando nosotros creamos el podcast, empezamos a hacer una lista de lo que queríamos hablar, de los episodios, de las conversaciones que queríamos tener y una lista de personas que queríamos tener en este espacio. Por eso, desde un principio se compraron las 4 sillas. Entonces, y no se compraron los 4 micrófonos, ya no me regañes más. Pero una de las personas que queríamos tener aquí, obviamente ya tuvimos a Solange y a Daniela. Yo creo que esa tiene que ser una serie como de 5 o 4 partes. Más o menos. Varios sí. capítulos. Pero una de las personas, obviamente porque estamos en el mundo de bienes raíces que teníamos en esa lista, era a Rangel. Porque nosotros vimos todo el proceso. Entonces, lo que yo no contaba era que iba a ser tan rápido. O sea, yo no sabía que iba a ser ya, en este momento. Y Dios solamente sabe cómo hace las cosas, de que ustedes vinieron y que tenían el tiempo durante sus vacaciones. Sorry, niños en casa y abuelita. Que tuvieron el tiempo de venir y acompañarnos y contarnos un poquito de su historia. Y al igual que con Sol y con Wilmer, ya sabemos un poquito de Daniela y un poquito de cómo era su vida en Venezuela, cuando llegaron a los Estados Unidos y se mudaron a Miami y todo eso. Pero cuéntanos primero, Rangel, para introducir a aquellos que quizás no te conozcan, quién sabe quién no te conoce todavía, em, ¿cómo fue todo este proceso para ti? ¿Cómo cuando llegaste decidiste venirte con Daniela? ¿Cómo fue la situación ahí? ¿Y qué eras en Venezuela? ¿Qué Bueno, hacías? mi nombre es Rangel Oviedo, soy agente de bienes y raíces en el estado de Texas, ¿ok? El proceso fue bastante interesante. En Venezuela, obviamente yo vivía con mi familia, yo soy joven, tengo 32 años, yo me vine a los 20 años. A los 20 años de Venezuela, literalmente. Fue algo bien interesante, ¿por qué? Porque a la misma vez para mí fue muy sencillo venirme porque yo no tenía nada. O sea, literalmente yo no había construido nada, como las personas que obviamente tienen negocio, un trabajo más estable. Incluso yo estaba estudiando contaduría, no terminé, no terminé mis estudios porque por varias razones yo decidí venirme, no por decisión propia, sino obviamente cosas que estaban sucediendo que tenía que venirme al país porque obviamente la situación no estaba muy bien. Y eso me permitió venirme, yo tenía literalmente 21 años, teníamos varios meses de conocernos, no sé si Creo que teníamos como un año de novios, algo así. como un año, okey, un año de novios. Cuando yo me venía, yo le comento a ella que yo me venía. Eh, em, en ese momento yo estaba estudiando, estaba trabajando con mi hermano tenía negocio, mi hermana también, y eso era lo que yo hacía, yo los ayudaba a ellos básicamente. Y yo estudiando, yo decía: "No, yo necesito irme, necesito buscar otro rumbo", porque yo decía: "No veo como que mucho futuro aquí donde yo estoy ahorita". Y obviamente yo con 21 años, mi mentalidad era como que: "Yo voy a ver qué pasa". O sea, no era como que yo venía como muy, ¿cómo te Firme. explico? Sí, como muy firme, yo quiero ser esta persona, porque literalmente yo era joven todavía, y mi mentalidad todavía no estaba preparada para tantas cosas. Y yo simplemente venía era como que a estudiar. Incluso me saqué la visa de estudiante, y yo decidí, bueno, irme a estudiar, a explorar, a ver qué sucede. En ese momento, yo le comento a ella, yo le digo: "Mira, yo creo que me voy a ir a estudiar, me tengo que ir del país". Y obviamente en ese momento yo la invité a ella también. No fue fácil, porque yo con 20 años, yo como que asumir ese compromiso de, decía yo: "Yo solamente tengo 20 años, yo creo que yo no estoy preparado para vivir con alguien".
O sea, mi mentalidad no estaba preparada para eso. Bueno, pues yo conversé con ella y afortunadamente ella decidió venirse conmigo también, aceptó. Y bueno, empezamos ahí el proceso como que de todo el visado. Ella estaba estudiando, ella se había graduado y tenía un trabajo también. Y bueno, obviamente ella tomó la decisión de aceptar mi invitación y en ese momento empezamos el proceso de toda la visa. Viajamos a Caracas, le tramité toda la visa de estudiante. Incluso algo bien cómico es que incluso que yo había tomado la decisión de venirme, yo la mandé a ella primero antes de yo venirme. Porque obviamente yo tenía varias cosas que hacer allá, tenía que vender algunas cosas, como el carro y todo eso. Y también porque cuando fuimos a Caracas al proceso de la visa, a mí me la negaron. Resulta que yo fui el que tomé la decisión. Cuando fuimos a lo de la visa, resulta que a mí me la negaron y a ella se la aprobaron. Pero voy a ser muy inciso. La parte cómica es porque obviamente yo creo que nadie deja su país por elección propia porque, ay, sí, me voy y ya está. No. Claro, Detrás de todo eso está una serie de eventos que pasamos, al igual que muchos otros venezolanos, que nos llevaron y que lo Claro. llevaron a él a tomar esa Lo decisión obligaron. primero. Ujú. Exacto, obligado, sin querer salir del país. Pero lo cómico era que, bueno, dentro de todo lo que estaba pasando grave y todo esto, podíamos ver la parte positiva y era que éramos jóvenes, o sea, que podíamos tener otras oportunidades que quizás personas mayores que estaban pasando por la misma situación no podían. Y dentro de la parte cómica es que Rangel me dice, mi amor, tenemos que hacer el tema de las visas, hay que hacerlo rápido, tenemos que irnos, no sé qué. Y yo no tenía nada en la cuenta bancaria. Yo no tenía absolutamente nada. Yo trabajaba, sí, pero mi trabajo Claro. era, esto es de la casa. Por el tema de que, bueno, lo que habíamos pasado económicamente, no con Rangel porque no estábamos casados, pero ya en el tema de mi familia. Entonces era como que, bueno, trabajaba y esto es de la casa, o sea, esto es lo que se va aquí. Entonces, en mi cuenta bancaria no había nada. Yo no tenía pero ni 100 bolívares para pagar en una, mucho menos aquí para estudiar. Y no tenía propiedades, yo no tenía carro, yo no tenía nada. Y Rangel me dice, bueno, vamos a ponerte dinero en tu cuenta bancaria para que vean que tienes dinero ahí. Rangel tenía, creo que una finca a nombre tuyo, una granja a nombre de él, que no era de él, o sea, en realidad era de su papá, Mi pero él papá, sí. estaba en el título. Claro. Entonces tenía eso, tenía los carros, tenía el dinero y yo no tenía nada y a mí fue quien me aprobaron la visa. No O puedo creer sea, eso. sin yo tener nada allá. Totalmente, totalmente. Entonces, fue muy cómico Y te y envió a de la vez conejillo de India para acá a ti. como conejillo de India, sí, Vete como tú y ahí conejillo de después India, y yo que voy. vamos a ver qué le pasa a Daniela. Vaya, y allá va. o sea, tú te Y viniste primero sola, Sí, primero sola, me acuerdo. bueno, eh, imagínate tú lo seguro que yo estaba, que literalmente yo en el trámite, o sea, un trámite súper costoso, porque yo tuve Claro, que pagar, creo que fueron como 6 meses, sí, como 6 6 meses. meses de la licencia que te dan para tú poder estar con esa visa de por estudiante. supuesto. Eso me acuerdo costó como $5,000, esos 6 Claro. meses, yo creo que más. O Sí, sea, creo como cinco mil sé que fue dólares. mucho Yo dinero, sé que fue gasté como en bastante. ese proceso, solamente para que ella llegara aquí fueron como 9,000 o diez mil Sí, dólares, algo así. obviamente los planes eran, o sea, estudiar y después otra vez regresar a Venezuela, pero las situaciones lo No, impedían. No totalmente. iba a poder ser posible. Y ustedes jóvenes menos no tienen un futuro ni una vida allá, Exacto, para nada. exacto. Exactamente. A mí, por eso fue que, o sea, todo el mundo me preguntaba, pero te vas a ir, ¿por qué te vas a ir? Y tu familia y todo lo que hay aquí. Yo no, yo no tengo nada. O sea, literalmente yo lo único que tenía era un carro a mi nombre, que lo que necesitaba era venderlo e irme. O sea, por un lado yo agradezco eso también, porque no era algo que la gente cuando, por ejemplo, cuando yo llegué aquí y no extraña Venezuela, no extraña, yo no, en realidad no extrañaba nada. Obviamente lo que extrañaba era mi familia, Claro. que todavía no habían llegado aquí. Gracias a Dios, hoy por hoy ya todos estamos aquí. Pero en ese momento éramos nosotros, nada más. Pero así como material, nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que Rangel tiene algo muy particular y es que él es muy rápido para tomar decisiones y no le da miedo, cosa que yo he aprendido mucho de él porque
no sé, yo crecí en una estructura diferente como pensando más, pero ¿y si hago esto y pasa esto? Pero ¿y si pasa esto y pasa tal? Entonces como en consecuencia. Y él piensa más en acciones. Entonces, él, desde ese momento, yo me di cuenta que yo dije, nada, chamo viene, o sea, te toma acciones y Con yo la o me pila monto en el puesta. caballo o me dejan botar. Es como yo. Ajá, A mí tú dices sapo que yo salto. Y arranque, vámonos. exactamente. Yo no Entonces, pienso, es yo que, le es doy que y a ya. veces uno pensando lo que hace es perder oportunidades. Claro. Entonces hay que saber aprovechar las oportunidades que te presenta la vida, que te pone Dios en el camino, que te dice, aquí está, o sea, te lo estoy poniendo y no lo estás Pensar en viendo. grande, no importa que sea una idea Correcto. chiquitica, no importa, pero vamos a hacer Correcto, grande. correcto. Y eso es algo que admiro mucho de él, que me ha impulsado mucho a eso, porque como les dije, yo era mucho como que, pero es que, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si después me pasa esto y me pasa aquello? Y o sea, todo era una consecuencia tras otra lo que yo podía pensar en un minuto. Se llaman cuadricular. Exacto. Y eso, si nos vamos un poquito más atrás, por ejemplo, yo había tomado la decisión de que me venía. O sea, mi decisión estaba súper firme de que yo iba a salir del país. Y cuando yo le digo a ella, cuéntales cómo fue como que tu proceso, porque obviamente yo le invito a ella, pero ajá, obviamente ella tiene una familia, o sea, tiene su mamá, tiene su hermana, y cuéntale un poquito cómo fue ese proceso de... Bueno, estábamos en la casa, Rangel me dice, tengo que hablar, tengo que decirte algo. Eso, te tengo que decir algo. Y yo dije, la broma, este me va a decir o que terminemos o yo no sé, o sea, ¿por qué, mi alma? ¿Qué le pasa? Entonces, y que no, que te tengo que contar algo. Y yo dije, o hizo algo y me lo quiere confesar, o sea, yo toda la catástrofe. Entonces, cuando él llega a la casa, él me dice, no, lo que pasa es que me tengo que ir del país, tengo que ir. No hay otra opción, me tengo que ir. Entonces, yo me pongo a llorar, 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 y yo digo, pero, o sea, no Vas a puede abandonar. ser, sí, de verdad, de verdad, me vas a abandonar. Entonces él me dice, no, ya va, o sea, te vas conmigo o yo me voy. Tenemos que ir o yo de todas maneras me tengo que ir. Y yo, cuando él me dijo así, yo ya va. Ni lo pienso más, o sea, sí, no hay otra opción. Si es verdad, nos tenemos que ir, nos vamos y ya está. Yo Fui también. al otro cuarto, fui al otro cuarto y le dije, mami, lo siento, pero me tengo que ir a Estados Unidos. Y mami, pero Daniela, ¿pero cómo? Sí, mami, me tengo que ir, nos tenemos que ir, o sea, no lo podemos ni pensar. Y arrancaron. Entonces ahí arrancamos todo el proceso. Cuando llegaste, Rangel, que ¿qué empezaste cuando, a hacer? wow, cuando que llegué, bueno, intenté varias cosas. Una de ellas fue el primer trabajo que yo tuve. Primero llegamos a Miami. Vivíamos en Little Havana. Me acuerdo que la calle, es la 9, ¿no? 9 con No la se me va a 20, olvidar nunca, la la casa 9 de las con cucarachas. la 22, la casa de las cucarachas. Que a mí me va a dar Que ahí algo. fue Sí, donde nosotros fuimos y los ayudamos Correcto. Y que yo a lloré todo el organizarse. viaje de Exacto. regreso. sí. Ajá, Ahí fue lo donde recuerdo muy bien. llegamos, ahí fue donde llegamos. Mi primer trabajo fue, bueno, ella cuando nosotros llegamos como a la semana o algo así, ella empezó a buscar trabajo. Entonces nosotros veíamos como es la pequeña Habana, hay muchos negocios, muchas tiendas pequeñas. Ella consiguió un trabajo, era como una tienda donde vendían de todo, absolutamente de todo. Y a través de eso yo empecé a buscar trabajo también y mi primer trabajo fue construcción. Y ese trabajo lo conseguí porque ella le dijo a un señor que trabajaba construcción que yo estaba buscando trabajo. Y el señor dice, bueno, sí, que vaya, no sé, como dentro de 2 días, necesita el casco, necesita las botas, martillo. Y yo, bueno, perfecto, era mi primer trabajo literalmente en Estados Unidos. Y yo, bueno, no, perfecto, o sea, ¿qué tanto? O sea, Como Kiko voy, se buscó todo el sí, equipo, como Kiko. fui, no El sé si, equipo. no sé si fui a Walmart, creo que fue a Walmart, algo así, y compré las botas de seguridad nuevas, el Mucho, casco, estaba martillo, emocionado. sí. Kiko, Yo nunca había Kiko tenido un con todo. martillo propio. Lo compré ese día. Y bueno, compré todo de vaina y empecé como a los 2 días. Me acuerdo que hacía frío. Nosotros llegamos noviembre, ¿verdad? Creo que eso fue como en diciembre. Y diciembre, enero empecé yo ese trabajo. Cuando yo empiezo el trabajo, yo llego con todo nuevo y era como están construyendo, iban a hacer un centro comercial. Y lo primero que me dice el jefe, me dice, mira, tú estás comenzando hoy, ¿verdad? No, se nota porque estás Todo está nuevo. nuevo.
Y Todo yo, no, está sí, limpio sí, todavía. sí, comienzo hoy, ¿qué tal? Bueno, lo primero que vas a hacer, vas a agarrar esa mandarria que está allá, literal, una mandarria, y hay que tumbar esa pared que está ahí. Yo, bueno, perfecto, vamos a hacerlo, pues. Agarro yo la mandarria y literalmente le di como 5 golpes a la pared y se movía la pared. Y yo decía, esto no se vea tan difícil como yo lo veía. Y estoy yo dándole a la pared, literalmente tomé un pedacito de pared como en 1 hora, algo así. Y yo dije, no, esto no es para mí. Literalmente yo me fui, ni me despedí. El uniforme Kiko lo dejaste ahí. Sí, porque eso era como un terreno y literalmente para yo decirle a la persona o al jefe que me iba, o sea, literalmente yo tenía Tenías que que caminar mucho. sí, yo tenía que caminar literalmente como 15 minutos porque era un terreno súper Mandarria para un grande. lado. Y yo dije, no, yo solté la mandarria, prendí la camioneta, duré 1 hora Oh, vaya. en el trabajo. Ese fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Después de eso, ¿cuál fue mi segundo trabajo? Delivery, ¿verdad? ¿No trabajaba en Delivery una pizzería? sí, ese Sí. delivery. Ok, después de eso, empiezo yo a buscar trabajo y todo esto. Y bueno, por cierto, mi hermana se vino con ella también, cuando ella se vino. Y mi hermana en ese momento conocía a una persona y él me recomendó en esa pizzería, en un restaurante que estaba ahí en la Brickell Avenue en Miami, este, súper fino. Y bueno, yo conseguí el trabajo, ese fue mi segundo trabajo, trabajé como ¿cómo se llama? No mesero, sino el que ayuda al El mesero. food runner. Ajá, fue llevando la comida en las bandejas y todo eso. Ese fue mi segundo trabajo. En ese trabajo yo duré creo que fueron como 3 meses, pero para mí era frustrante porque llegó el verano en Miami y yo andaba de corbata. Y yo, a mí no me gusta esa corbata. Yo así sudaba, ¿verdad? Yo le decía a ella, o sea, no es el trabajo como tal. Literalmente, si ella me quita la corbata, yo soy feliz. O sea, pero yo tenía que usar corbata obligatoriamente. Bueno, ahí Te sentías ahorcado. sí, pasé un tiempo, me fui y dije, no, me voy del trabajo, ¿qué tal? Y me puse a hacer delivery en moto. Ok, de esos mismos contactos, los mismos que hacían delivery en el restaurante, conocí como que al dueño de la compañía y le dije, mira, ¿y cómo hago yo para hacer eso? Eh, y empecé a hacer delivery en moto. Primero hice delivery en una moto de ellos alquilada, una moto chiquitica, después me compré yo mi moto y empecé a hacer delivery. En ese trabajo tuve yo varios meses. O sea, creo que Creo que hizo duré bastante tiempo, como 7 meses, 8 meses haciendo delivery. Y en ese momento Daniela había conseguido otro trabajo detrás del restaurante. Y literalmente salíamos juntos en la noche, nos íbamos en la moto a la Qué casa. emocionante. Ella se montaba en la moto, literalmente. yo pura fritura. Sí, ella estaba en un restaurante cubano, ¿era? Sí, En un bakery cafetería. cubano, haciendo panes cubanos todo el día. Y yo trabajaba literalmente al otro lado de la calle, en el restaurante. Yo estaba, era pura pizza y pura pasta. Entonces, ese fue mi Digamos segundo una trabajo. fritura y una pizza andando en la Sí. Una Y pizza frita. y no hace mucho estábamos como que recapitulando todo eso, ¿no? Porque decíamos, éramos éramos literalmente no teníamos nada. O sea, vivíamos en un apartamentico que eran 2 habitaciones, un baño, y en la puerta de nosotros, o sea, estaba la puerta para entrar a nuestra habitación, pero la habitación de nosotros tenía otra puerta que iba a dar el patio de atrás. no era un patio, era el cuarto, era la sala de ellos. Sí, era como un Era la pasillo. sala. Okey, okey. Sí. Horrible, Sí, yo era como lloré un mucho. pasillo y era sala de ellos, y nos acordamos que todas las mañanas el señor, Yo sabía cuando el señor comía, ajá, ¿qué hacía el porque señor? ¿Qué hacía? porque el señor en la mañana, en la tarde y en la noche él terminaba de comer y erutaba. Ya yo, ay, gracias Dios mío, ya comió el vecino, ya. Buen provecho. Sí, Señor. Ya yo sabía que él había comido porque eran unos erutos horribles, no se me va a olvidar. Y yo estaba en el cuarto y yo escuchaba los erutos y yo, Dios mío, señor. Sí. literalmente en toda la puerta de la habitación de nosotros. No había intimidad, no había No, nada, no, no No, había era no, no, horrible, no, horrible, no. horrible. no, no me lo digas a mí. Si Horrible. yo Sí, vine no, era horrible. llorando y le decía algo, ¿cómo yo voy a dejar a mi niña ahí en esa casa? Dios mío, Sí. yo, Daniela, en serio, van a vivir aquí. Sí. Horrible, fue horrible. Ese fue mi trabajo en delivery, ahí duré bastante tiempo. Después la compañía con la que yo trabajaba, ellos me llamaron otra vez, porque ellos vieron que yo como que estaba haciendo delivery, y yo le hacía los deliveries a esa misma compañía, pero ya yo Claro. estaba como que de lado afuera en una compañía externa. Incluso me llamaron que me querían otra vez y mi condición fue, o sea,
yo voy a volver. Primero, yo no voy a estar adentro del restaurante, yo voy a estar del lado afuera. Y yo voy a hacer delivery con mi moto, no con la moto de ustedes. Y les voy a contar por qué. Cuando yo empecé a hacer delivery, las motos que ellos tenían, una era una moto chiquita, y una de las razones por la que yo me salí fue porque empecé a tener problemas con los mismos drivers que estaban ahí, porque yo tenía mi moto que era mucho más rápida que la de ellos. Mientras ellos hacían un delivery, yo hacía 3, 4 delivery. Wow. Yo se los estaba quitando todo y yo me tuve que ir por eso, antes de que causara un problema. Entonces, después ellos me volvieron a contratar y empecé a hacer deliveries en mi moto, literalmente con lluvia, calor, o sea, no importaba nada, pero para mí era, yo me lo disfruté bastante, ella lo sabe. Yo me lo disfruté mucho porque a mí me gusta mucho como que estar afuera, como que estar en la calle. A mí no me gusta estar como en una oficina todo el día encerrado. Me siento que No no está siendo puedo. productivo. No puedo, no puedo, no puedo. Y tampoco me gustan los trabajos que son, que tienen un techo. O sea, cuando es Eso iba yo. un trabajo por hora. Un O alma sea, libre. sí, Sí. sí es un trabajo por hora, o sea, no importa si gano a 50 la hora, yo siento que no No vas a echar puedo. adelante. Exacto. No, O no. sea, porque obviamente a medida que los ingresos aumentan, las deudas también aumentan. Los gastos que uno tiene, siempre quiere mejores cosas y Claro. siempre vas a estar al día, no importa si ganas a 15 la hora o Es si ganas correcto. a 100 la hora. Entonces, eso para mí es fatal. Yo no podía estar en un sitio encerrado. Y en esa época de delivery, a mí me encantaba porque los días que llovía, ¿verdad? Los A días que veces, llovía, perdón, mi amor, los días que llovía, todos los delivery, o sea, se podían quejar. Rangel yo creo que era el delivery más feliz de todo Brickell, de todo Miami, porque él llegaba a la casa empapado, pero llegaba con muchos tips. Claro. Pero Entonces ¿quién va a él, llevar? o sea, donde los otros se quejaban, él más bien lo hacía con mucho gusto. Me voy, va a llover, me voy, va a ser bueno. Nunca Claro. lo Claro, porque hiciste con nadie la lo quiere queja. hacer cuando está Sí, lloviendo. nadie quiere no, salir, claro, y porque se mojan. a mí me gustaba también porque en la época de verano la temperatura estaba en 95, en 100. Cuando llovía baja la temperatura, no había calor. Claro. Y los tips eran el doble, el triple. Y mientras todo el mundo se iba, yo me quedaba. O sea, normalmente cuando estábamos en Brique, yo veía, o sea, como mis compañeros, nos pasaban y nos saludábamos. Iba uno llevando un delivery y yo en otro. Pero cuando llovía, literalmente yo no veía a nadie. Creo que era yo solo o muy pocos. Y literalmente era mucho. Pero Rangel, eso ocurre en cualquier profesión. Porque real está lloviendo. Ay, no. Sí, Sí, Un es claro. verdad, ratico más. es verdad. Sí, Vas a vender. Ay, no. Hay mucho frío. Mejor lo hago mañana. sí. Todas las profesiones pienso que es lo mismo. Totalmente. Eso también depende mucho de la mentalidad de cada quien. Porque está como el dicho que dice, mientras unos lloran, otros venden pañuelos, Claro. Correcto. Donde otra persona ve un problema, uno ve otros más ven bien la oportunidades. oportunidad. Es correcto. ¿Y cómo fue la transición? Dos preguntas en una. Uno, ¿cómo fue vivir con alguien cuando nunca habías vivido con alguien? Y dos, ¿qué les hizo cambiarse de Miami a Orlando? Okey, la transición de vivir con alguien para mí fue, obviamente, completamente nuevo, pero no fue algo, ¿cómo digo? O sea, no fue algo difícil, para mí fue bastante sencillo, ¿por qué? Primero, porque no lo había experimentado. No es como cuando tú tienes un matrimonio previo o viviste con una pareja, ya te acostumbraste a esa pareja y ahora te toca una nueva, ¿no? O Había sea, amor, como dice la canción. exactamente. Había Hay mucho amor. amor, obviamente teníamos 20 años, ella tenía 22, 23 años, estábamos súper jóvenes, no teníamos niños, no habían responsabilidades, todo era súper, Así. era muy sabroso, fácil. Sí. Literalmente lo único que pagamos nosotros era la renta, eran como $700 y como $60 La en renta eran T-Mobile. 700 y la dividíamos, o Ajá, sea, algo así, o sea. sí, la dividíamos Entonces, porque compartíamos el apartamento con la hermana de Rangel. Oh, Entonces imagínate. era sí. muy poquito lo que pagábamos. Sí, entonces, para mí fue súper sencillo, de verdad, desde el amor también, y yo estaba súper seguro que me había traído la persona correcta con la que yo quería vivir Amén. y con la que yo quería tener mis hijos. Y la otra pregunta que me hiciste fue, De ¿cómo? Miami a Orlando. Ok, ¿cómo fue de Miami a Orlando, coño? Súper, súper importante. Cuando nosotros estábamos en Miami, yo tenía mi trabajo, en ese momento yo estaba haciendo delivery y ella estaba trabajando en la La cafetería cafetería. cubana.
¿okey? En ese momento, nosotros para nosotros estamos bien, estamos como que tranquilos, vamos llegando, todo tiene un proceso. En ese momento, creo que fue la oportunidad que te llama tu tía, ¿cierto? No, nosotros No, habíamos yo me quería traer a ella, sí, Ah, y hubo la oportunidad de un apartamento, ujú, y yo sí, le dije: "O te vienes o te vienes", sí. porque yo okey. estaba Otra enferma de vez. yo esta yo estaba enferma de verla yo no tenía vida verla en ese apartamento de cucarachas y todo. Eso para mí fue terrible. O sea, que nunca se te quitó la idea de No, sacarla de ahí. O sea, yo la no, voy a ella sacar. nunca No, es quedó que tranquila, yo le nunca. dije: "Hija, yo no puedo, yo te tengo que sacar, a mí me va a dar algo". Sí, Y Y entonces fue cuando la llamé y decidieron venirse. sí, y lo que es la mentalidad de cómo evoluciona, porque para nosotros, cuando nosotros estábamos ahí en ese apartamento, nosotros estábamos felices. O sea, en el sentido porque teníamos el trabajo a 5 minutos, Claro, no se teníamos daban cuenta. no nos dábamos cuenta. Obviamente, estábamos llegando, o sea, también sabíamos que era algo transitorio, o sea, que de ahí íbamos a pasar, pero el punto es que nunca lo hicimos quejándonos. Ay, qué nunca. fastidio este apartamento. No, nunca. Era el apartamento, ok, las cosas que nos dieron ustedes, las acomodamos bien, donde iban, el edredón, el cuarto mío, ay, todo acomodadito, el cuarto de nosotros. O sea, dentro de todo donde vivíamos, era como que, bueno, ajá, no importa, vamos a hacer, si este es el lugar que tenemos ahorita, lo vamos a hacer cómodo para nosotros y le Eh, Lo vamos a dar amor. lo único que me acuerdo bien es que cuando yo te dije que te viniera, que estaba en el apartamento, me dijiste: "Tía, ¿cómo voy a hacer yo? Si yo vivo con la familia de Rangel". Sí. Y dividimos todo. Le dije: "Mamita, pero esa gente porque a mí me va a dar algo. Usted no Ajá. puede seguir viviendo con él ahí. Sí, Se tienen que venir". totalmente. Y fue ahí cuando nos sentamos en el cuarto, me acuerdo, los 2 a conversar en el piso. Ujú, Amito, nos sentamos en el piso a conversar y dijimos: "Ya va, o sea, si nosotros queremos formar una familia en un futuro, definitivamente Miami no lo veíamos como un lugar para formar familia". Primero porque, bueno, los lugares a donde íbamos, Miami es una muy buena ciudad, pero tiene sus cosas de libertinaje y de repente uno camina y da olores como que Claro. entonces, que no sé si lo puedo decir aquí, ajá, es como marihuana, no sé. Entonces, de uno todo, de ya va, todo. uno decía: "Ya va, es que esto no es lugar para". O de repente pasa un jeep y las mujeres, ¡guau!, no sé qué, y yo: "Ya va, ya va, no, no puede ser". Enseñaban todo. Sí, 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 literal, literal. literal en Miami Beach era un desastre. Entonces, nosotros decíamos: "Esto no puede ser un lugar para nuestra familia". Y ya habíamos venido aquí y ya nos habías dicho, o sea, ya no nos sentíamos solos en el sentido de que, bueno, ya tenemos a tía también allá. Y tía ya nos habías dicho varias veces: "Mami, tienen que venirse, mami, pueden hacer otras cosas, mami, pueden buscar algo más". Entonces, como que nos despertaste a esa posibilidad de que es verdad, nosotros podemos vivir los 2 solos, o sea, sí, gloria a Dios, pudimos en ese momento compartir con la familia de Rangel, porque fue lo que nos permitió pasar, bueno, de ese apartamento de cucarachas a otro apartamento que también tenía, a otra casa que también tenía cucarachas, pero fue otro lugar, pues. Entonces, y de ahí ya dijimos, ya definitivamente sí, tenemos que salir de Miami, es muy costoso para cuando una pareja joven está comenzando. Entonces dijimos, nada, Orlando, que está tía, que ya nos ha dicho varias oportunidades, y surgió este apartamento. Cuando me llamaste y me dijiste, hija, hay un apartamento que tiene tres habitaciones, Venía sola, habías dicho que se ajá, viniera. está Ujú. disponible, no sé qué, nosotros dijimos, nada. Está el cuarto de nosotros 2, está el cuarto de Sol y está el cuarto de Amanda, mi sobrina. Y dijimos: El apartamento perfecto, o sea, esta oportunidad no la podemos dejar". Y de ahí, otra vez sin pensarlo, dijimos: "Vamos", agarramos las cositas que tenemos y nos vamos. Sí, Después me surgió a mí la oportunidad de trabajar aquí. ajá, sí. Después. Bueno, si vamos un poquito más atrás de eso, lo de Miami, que como yo hacía delivery, yo veía cualquier cantidad de cosas y literalmente a mí me salían mujeres desnudas, o sea, ¿Verdad? yo con la pizza en la mano y las mujeres me abrían la puerta desnudas y yo, okey. Entonces, obviamente, eso me empezó a que me como que crear una película. Yo decía: no, o sea, obviamente no, esto no es una ciudad como para crear una familia". Después de eso, nosotros te vinimos a visitar aquí en Orlando, y ahí empieza como que mi pensamientos a andar. Y cuando nosotros nos vinimos, me acuerdo que nos vinimos en el tren, nos vinimos en el Antra, ¿te acuerdas? Nos vinimos en el tren, vinimos a tu casa, te visitamos. Cuando yo llego aquí,
muy diferente a Miami. Obviamente llegamos a tu casa, una casa bellísima, hermosa. Yo Gracias. decía, y yo decía, "Ah, yo creo que, yo creo que no estamos donde deberíamos estar". Ahí fue como que mi cabeza empezó a andar. La primera inspiración que Sí, tuviste aquí en este país. sí, claro, porque obviamente nosotros no teníamos como que a nadie, o sea, que ya tenga tanto, o sea, que ya esté estable económicamente en el país. Fue la primera vez cuando vinimos a Orlando, que la vinimos a visitar a ustedes. Entonces, en ese momento decía, ya va, esta casa está hermosa, la ciudad está mucho más tranquila, mucho más limpia. Y ahí mi cabeza como que empezó a andar. Después, obviamente, a los meses surgió la oportunidad de todo lo que hablamos ahorita. Y Cuando llegaste a Orlando, ¿qué empezaste a hacer? cuando llegamos a Orlando, ¿te acuerdas también que cuando surgió la oportunidad de venirnos, y habíamos conversado con mi cuñada también, que estábamos como que pensando si se venía, tú también nos dijiste, mira, le tengo el apartamento, pero también les conseguí un trabajo. No me Todo, o sea, acuerdo de todo. eso. Sí, también les conseguí un trabajo, tienen trabajo fijo, van a trabajar no sé cuántas horas a la semana, Papi, esto es literalmente, así, nada más sí, ve para allá. vienen y empiezan a trabajar. Entonces yo ya va. Nos consiguió el apartamento, podemos vivir solos. Obviamente yo fui, me gustó la ciudad, me gustó obviamente la energía que ellos tienen. Segundo, tenemos trabajo. Yo decía, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no si lo tenemos todo? Y efectivamente de una vez agarramos las 2 maletas, nos fuimos. El primer trabajo que Ah, tuviste el aquí. primer trabajo, ¿Y cuál trabajo fue ese? bellísimo, Fue espectacular, el que ella te Claro, dijo, fue el ah, sí, que tía okey. nos consiguió. ¿Y qué bellísimo, era? sí. Me acuerdo. Sí, Ay, Dios. llegamos, me acuerdo, bueno, veníamos en la van, exacto, llegamos ese día, acomodamos las cosas, tal, nos metimos en el apartamento, como eso de la semana o 2 semanas, fuimos a ese trabajo aplicamos. Entonces, cuando llegamos ahí, bueno, aplicamos, ta, 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 ta. Como a los 2 días nos llamaron, mira, ya su aplicación está aprobada, ¿qué tal? Ese primer trabajo fue en una nevera, en una nevera. La famosa nevera. La famosa nevera que Orlando, y creo que la mayoría de las personas que cuando van llegando, Llegan ahí. llegan a ese trabajo, Bueno, porque yo no, pero hay bueno. muchos En ese momento, inmigrantes. ese era el reemplazo de lo que el Housekeeping. housekeeping, Ajá, la exactamente, nevera. Ay, Dios. exactamente. Cuando llegamos a ese trabajo, literalmente era una nevera, estaba como a 30 grados Fahrenheit todo el tiempo. Y bueno, llegamos, entramos, era una bata blanca con botas esas como las de autolavado para no se moje. Y cuando entramos ahí, el frío horrible, que no estábamos acostumbrados, Terrible. el olor fatal, pura cebolla, frutas, porque hay varios apartamentos de frutas, de cebolla, de salsa, donde pican sandía, mango, fresa, todo eso. Y literalmente ahí los trabajos empezamos a las 5 de la mañana, 5:30 los trabajos, y no había hora de salida. O sea, literalmente, un día normal salíamos 7 8 de la noche, desde las 5 de la mañana, eso era un día normal, ¿okey? Ayer estaba conversando con uno de los amigos que yo conocí, un boricua, y yo le decía, o sea, yo me acuerdo que nosotros trabajábamos juntos y empezamos a las 5:30 de la mañana, y hubieron como varios días, no sé, como 3 o 4 días, que literalmente terminamos a las 3 4 de la mañana del otro día. O sea, trabajamos 23 24 horas, literal. Wow. Bendito de Israel. Ayer me estaba recordando eso y le estaba diciendo. Y ese fue el trabajo que tuvimos cuando llegamos aquí a Orlando. Ahora sí me estoy acordando porque una vez, tu tío te fue a buscar y cuando regresó como cuando yo regresé de Miami llorando. Y me dijo: "Mami, esta niña no puede seguir ahí. Mami, tú tienes que ver cómo sale ella de ahí". Y yo: "¿Cómo que cómo sale?". "No, no, no, ¿qué quieres decir? Si tú tienes algo de trabajo, sácala de ahí". Y fue cuando saqué a Daniela de ahí, sí. Bueno, cuéntale tu experiencia No, de. bueno, ese trabajo fue sencillo, fue sencillo. Y hubo varias personas que han pasado por ahí. Y Sol, Wilmer pasaron por ahí. Sol aguantó más de un año, Wilmer Bueno, si era el mismo también. trabajo, tenía que seguir la corriente con ustedes, Claro, ¿no? claro, sí, Ujú. bueno, y donde teníamos la oportunidad de tener un ingreso. Entonces, cuando comencé a trabajar ahí, que fue como un mes lo que trabajé, como no teníamos carro en ese momento, no, yo no sabía manejar, y el carro que teníamos, Rangel lo utilizaba
y a veces no salíamos a la misma hora. Entonces, ustedes me dijeron, nada, mami, cuando tú salgas temprano, avísenme que tu tío te va a buscar. Ok, me daba mucha vergüenza pedirle el favor a tío, pero pues ya que tenía esa ayuda y que Dios nos pone ayudas así, ajá, yo la tenía que aprovechar. Le dije a tío, ajá, que había salido, te escribí, creo que fue a ti, tú le dijiste, no, tranquila, ya tu tío va para allá. Cuando tío me fue a buscar, yo tenía ese día 16 horas trabajando, 16 o 18, en verdad no recuerdo si eran 16 o 18. Wow. De que trabajé Eso era un día demasiadas normal. horas ese día. Sí, eso era un día normal. Y de verdad que ese día salí tan cansada. Me acuerdo que en la noche me desperté llorando en la madrugada porque me dolía mucho el brazo. Había una tarea que era picar manzanas con una máquina, pero ponías la manzana y tenías que darle a la máquina duro para poder que pudiera entrar y dejar como que el corazón de la manzana abajo y nada más la manzanita. Entonces, ese día me pusieron a hacer ese trabajo. ¿Tú crees que tú lo puedes hacer? Que no, tú no puedes. Cuando, o sea, como que Retándote. sí, a los venezolanos pasaba mucho eso, porque habían otras nacionalidades. Entonces, las otras nacionalidades nos Claro, trataban así a los estoy venezolanos. claro. Entonces, bueno, yo todo el día estuve haciendo eso, me dolía, por supuesto, pero yo, nada, dale, sí, sí puedo. En la noche lloré con el dolor, lloré demasiado, demasiado. Entonces, ahí estuve trabajando un mes hasta que me presentaste la oportunidad de trabajar con ustedes y para mí Todo eh, cambió. todo cambió, todo, absolutamente todo. O sea, Audrey Vargas Realty y las compañías de ustedes para mí fueron un antes y un después para nosotros. Porque creo que ha sido la escuela que más me ha enseñado aquí. O Gracias. sea, y me da mucho sentimiento hablar de esto, porque yo de Yolali aprendí hasta, es que todavía pasan cosas que a mí me dicen, ¿dónde aprendiste eso? Mi prima me lo enseñó. Y como yo enseño ahora a quienes trabajan conmigo, yo les digo, no, no, el email se escribe bien cordial, muy cordial por email. Aunque tú tengas mucha rabia, tú vas a ser súper cordial. No se pierde la cordialidad en los correos electrónicos, no, pues eso queda escrito, o sea, no. Entonces yo, pero ¿y quién te? Mi prima me enseñó, o sea, los mejores correos electrónicos a contestar el teléfono. Yo no sabía nada de aquí de Estados Unidos, yo no sabía de taxes, yo no sabía de lo que era IRS, yo no sabía absolutamente nada aquí de eso. Y De ustedes me enseñaron contabilidad. de contabilidad menos, llevé mucho regaño, pero también aprendí demasiado, Es parte del proceso. aprendí muchísimo, que es siempre parte del, o sea, estar en lo incómodo para poder crecer también. Y ese trabajo para mí fue eso, mucho aprendizaje, mucha evolución, conocí mucha gente, me rodeé de ustedes, me acerqué mucho más a Dios, porque como dijo Sol en su podcast, en su episodio, me regalaste un primer libro y eso fue cuando vivíamos en Miami, de Joel Austin, que es la iglesia a donde hoy en día vamos. Y ahí fue como nosotros llegamos a ese pastor. Entonces, nosotros, yo, ¿verdad? En otro país, sin conocer muchísimas cosas y prácticamente, no sé, como que a la deriva con Rangel, o sea, aquí vamos, bueno, a averiguar, a ver, a aprender. Recibir ese libro para nosotros fue una bendición. Me acuerdo que escribiste una dedicatoria demasiado hermosa. Lloré muchísimo y yo le decía a Rangel que yo extraño. Imagínate que O ni sea, me acuerdo, hija. yo lloraba en Miami y yo le decía, es que yo extraño a tía, porque para mí era tener familia cerca, o sea, era tener a mi familia. Entonces ya cuando nos vinimos por fin aquí a Orlando y poder trabajar con ustedes y poder aprender de ustedes, para mí fue una opción inmensa, inmensa. Y aprendí de Creo. todos y de cada puesto y lo miro con tanto agradecimiento. O sea, veo ahora esa etapa que pasamos y lo veo con tanto agradecimiento que me siento muy afortunada y que definitivamente cuando uno entrega su vida y cuando uno entrega todo lo que hace y los negocios y cada persona que te pone en el camino, cuando hacemos eso, entonces vemos la gracia de Dios en todo, en absolutamente todo. Y lo más bonito es que Dios te utiliza para ayudar a otras personas también. Porque a medida que vamos recibiendo más bendiciones, entonces vamos teniendo la posibilidad de poder ayudar a otras personas. Como Y hace hoy también fuiste Rangel hoy una en día. esponja, porque si no hubieses querido aprender, no aprendes, Sí. porque uno a veces yo he tenido empleadas que se ponen bravas, pero estoy tratando de moldearte, sacar todo lo que tienes, ese potencial que hay dentro de ti que yo estoy viendo, pero tú no te estás dando cuenta que sí puedes hacer eso y mucho más. Y ahora yo hoy les diría a ellas, o sea, yo sé que en el momento vas a sentir lo que vas a sentir. Me acuerdo una vez que yo creo que hice como que así, Yolali me dijo,
don't roll your eyes, no sé qué. O sea, porque yo hice como que, y yo le dije, don't roll your eyes to my mom, algo así me dijiste, y yo, ay, Dios, es que no es con tía, o sea, era como La la situación. frustración de que Eso yo no es quería fácil. aprender y quería que Claro. las cosas me salieran súper bien. Las partes que me acuerdo más que todo era el inglés también, porque obviamente Sí. aquí tratamos mucho en español y estamos en una área donde hay muchos hispanos ahora, cosa que antes no se veía, pero era fácil, pues hablar español era cómodo, Claro. dentro de la oficina se habla español también, pero yo, dale, tú puedes, habla. O Sí, sea, me enseñaste demasiado. Sacó el ¿cómo se dice? Yo te potencial. digo, no te Sí. preocupes, Sí, pero dilo, o sea, háblalo, practícalo. Y yo, o sea, yo siempre veía en ti lo que dice mi mamá, el potencial. O sea, tú asustada y yo, dale, dale, tírate al agua. O sea, sí. Literal era así. Tenías Y que, una base y era sí, Sí. importante sacar esa Sí. base. tenía una base, pero sí es cierto que uno puede aprender mucho, estudiar mucho en un salón de clase. ¿cuál? Pero cuando uno sale a la vida real, que te tocan otros escenarios, que era un escenario de real estate, o sea, nada de lo que te enseñan en el salón de clase, para mí era algo totalmente nuevo. Y yo la era literal así. Dale, tú puedes, tú vas a contestar el teléfono, tú sí puedes. Y yo, ok, yo la ¿qué es lo que tengo que decir? Y yo la ok, vas a decir con toda la paciencia del mundo, porque para enseñar, yo la es excelente. Entonces, con toda la paciencia del mundo, ella me enseñaba cada cosa me la enseñaba. Entonces aprendí muchísimo y hoy en día les digo a esas personas que están en un puesto de trabajo que uno siempre puede ser excelente, o sea, todos crecimos y nacimos para ser excelentes. La excelencia está dentro de nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando la Biblia dice eso, quiere decir, o sea, no es que vas a ser perfecto como Dios, no pasa Ah, nada, vas a cometer tus errores y todo, pero nacimos para ser excelentes. Entonces, hoy les diría como que, o sea, no, vamos a dejar el ego un poquito. Sí, esa presión que estás sintiendo te va a llevar a ser mejor cada día. así es, hija. ¿Y tú? ¿Qué hiciste en ese momento que ya se vino para acá? ¿Te quedaste en la nevera? Sí, yo me quedé ahí. Eso quería comentar que para mí fue una tranquilidad muy grande. ¿Por qué? Porque yo sabía que ya donde estaba no podía. No, Estaba no bien. tanto era que no quería estar, no podía. Literalmente no podía. Era todas las noches, era echarse crema en las manos porque le olían las manos. Y se levantaba en la mañana, "Ah, me toca hoy otra vez 12, 15 horas más", y tenía las manos hinchadas. Y para mí eso era como que, y literalmente yo no podía hacer nada. Obviamente cuando tú le presentaste la oportunidad a ella, para mí fue que, o sea, sí, Descansaste. fue un peso que me quité de encima, porque primero, obviamente, sé que iba a estar muy bien aquí, sé que iba a estar mucho más tranquila, y obviamente, rodearse de personas prósperas también, yo sabía que nos iba a llevar a otro punto también. Eso lo vamos a hablar más adelante. Este, pero para mí fue un peso de encima que yo me quité, porque obviamente yo pasaba, yo estaba en otro departamento y estaba uno como un poco, y yo pasaba a veces, me escapaba donde yo estaba a verla y yo la veía con el gorro, nada más le veía los ojos nada más, literal, y dándole pac y pac, no me gustaba, por eso que a veces ni iba, o sea, yo me hacía como que el loco y Sufrías bueno, más bien por ella. sí, yo me hacía el loco y yo bueno, ajá, o sea, y literalmente yo no me enteraba cuando ella salía. O viceversa, ¿por qué? Porque ahí no hay teléfonos, ahí no hay nada. O sea, el que está afuera no puede hablar con el de adentro, el que está adentro no puede hablar con el de afuera. Entonces, a veces ella salía a la 1 de la tarde y yo salía a las 10 de la noche y yo me enteraba a las 10 de la noche que ella había salido a la 1. Ya. O sea, era muy Era una nevera caja fuerte. sí, sí, Sí. sí. Era muy loco lo Y que ahí al salir pasaba. de ahí, ¿qué hiciste? Al salir de la nevera okey, bueno, sí. Bueno, cuando estábamos ahí, yo duré ahí creo que como 8 meses aproximadamente en la nevera. Bastante. Sí, como 8 meses. Lo que pasa es que después ya fui escalando posiciones y literalmente ya después no hacía nada. Ojo, pasaba frío igual, pero no picaba. O sea, Tu trabajo era diferente. teníamos un grupito que era como que, o sea, ese grupito, que El se como mafioso, el mafioso. exactamente. Entonces, literalmente, ahí habían personas que tenían 20, 25 años trabajando ahí, Wow. y ellos estaban pelando mango y yo parado al lado de ellos así, en solamente 8 meses. Y te puedes imaginar todo lo que nos decían. Claro. Estos venezolanos, estos maracuchos vienen a joder aquí, ¿qué tal? Entonces, obviamente yo no les prestaba atención, pero imagínate eso. Entonces, Triste. después de eso, bueno, como a los 8 meses, en ese momento me puse a hacer Amazon Flex.
Me acuerdo que hice Amazon Flex. Eso fue que 2014, creo que fue 2010, sí, Ey, 2016. Me acuerdo que salió la aplicación de Amazon Flex, nadie lo hacía, nadie sabía qué era, y que yo era algo empecé totalmente totalmente nuevo. nuevo. Entonces, yo me inscribo en la aplicación, y me acuerdo que me aprobaron como al día siguiente, y me ganaba $72 por un bloque de, creo que era 4 horas, algo así, y era algo que yo hacía en 1 hora, hora y media. Entonces yo decía, cuando voy a hacer mi primer bloque, yo, oh, me gané $72 en hora y media. Yo para ganarme $72 ya tengo que trabajar literalmente 8 horas, 7, 8 horas. Y como que yo digo, entonces, y ahí escalamos, obviamente los ingresos subieron más. Trabajaba menos, ganaba un poquito más. Por supuesto. Entonces, literalmente a veces hacía 3 bloques al día. Porque yo decía, o sea, me gusta, porque como no estoy encerrado, yo Claro. estaba en el carro, no tenía que literalmente hablar con nadie. Yo tenía era paquetes en el carro y entregar. Me acuerdo que era por Clermont, la 27, por allá, entonces eran puros ranchos, puras colinas, me gustaba. Yo le decía a ella: "Me gusta eso por allá, ¿qué tal?". Es muy bello. Sí, entonces, eso sí, a veces llegué a unos lugares que no había nada. Mm. O sea, Monte y literal. culebra, como decimos Sí, nosotros. una vez el carro se me quedó atascado en una porque yo entré, el GPS me decía que entrara, pero era una carretera de arena, Ay, y cuando entro, Y me ¿qué hago quedé. yo aquí? Y no había nada, nada. Era monte para allá, y la carretera de piedra. Entonces, bueno, son dificultades que uno pasa, y es Anécdotas. anécdotas que suceden, y ese trabajo literalmente me gustó muchísimo en ese momento porque escalé, obviamente, en ingresos, estaba más tranquilo, ella ya no estaba en la nevera, yo tampoco, ya sentía como que estábamos avanzando un poquito más, como que todo es un proceso. Por eso es que a veces la gente ve todo el éxito que uno puede tener y dice, ah, yo quiero ser como él o como esa persona, pero no saben todo lo que uno ha pasado para poder llegar ahí. Entonces, bueno, eh, Cine. Y el cine. Ojo, el sino que, bueno, ahí estaba haciendo Amazon Flex. En ese Amazon Flex, cuando, no, bueno, atrás, nosotros llegamos a limpiar cines, guau. salas de Y no, cine. yo trabajaba aquí igual. Pero me Aquí, acuerdo una sí, vez, sí, pero, o sea, necesitábamos hacer más ingresos con tu trabajo también, como complementar. Entonces, yo me acuerdo que yo te lo dije y me dijiste: Estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a llegar aquí sí, cansada, no vas a rendir igual, no vas a poder pensar bien". Y yo: "Tía, pero yo lo quiero probar", porque uno siempre de joven quiere hacer lo llevarse que sus sea. trancazos para después entonces decir: "Es verdad, tenía razón". Yo estaba Desobediente. en la nevera todavía, yo estaba en la nevera y ella estaba aquí. Ajá. Sí, me acuerdo que una Entonces, una amiga de nosotros nos dice: "Mira, y ustedes quieren", pues literalmente yo trabajaba 70, 80 horas a la semana y mi cheque eran de $600. O sea, no le veía el No, resultado a todo lo que y yo estaba y para el yo trabajando. esfuerzo que decía se hacía, ¿no? Y yo decía, claro, la ventaja de eso es que no teníamos tiempo para gastarnos la plata. Sí, claro, porque Nada. aquí uno sale y ya gasta El dólares. único día libre era el domingo y yo salía el sábado de 5 de la mañana a las 10 de la noche y el Dormido domingo también. veníamos para tu casa, el tiempo que podíamos venir rapidito, un almuerzo, una vaina y literalmente ya, o sea, no tenemos chance de nada. Y bueno, cuando estábamos ahí, una amiga de nosotros nos dice, mire, ¿ustedes quieren, hay un trabajo para limpiar cines? Y nosotros, bueno, sí, vamos a hacer lo que sea, o sea, no sé, vamos a intentarlo. Empezamos a limpiar salas de cine, me acuerdo que era cuando terminaban las últimas funciones, a las 1 de la mañana, A ¿no? las 12 creo que era. Como de 12, a partir de las 12 de la noche que podía limpiar los cines, de 12 a 5. Entonces, nosotros podíamos ir en cualquiera de ese tiempo, podemos ir a las 12 o a las 4 a limpiar la sala de cine. Y me acuerdo que el primer día, ¿no? El primer Sí, día fue fuimos, bueno, como a las 12, 12:30, y limpiamos, ¿cuántas salas de cine? no recuerdo. No ¿O sé, como 3? sí, como 3, 4 Oh, salas de sí, cine. sí. Y yo no o sea, lo que viene siendo la mentalidad, porque yo nunca pensé que limpiar una sala de cine era tan difícil. Yo tampoco. Es tedioso el Es trabajo, o sea. es Claro. Hay difícil, que recoger todo lo que está en el Y piso. cada difícil. palomita no se te puede quedar por ahí una, o sea. Ojo, y estás con una aspiradora que pesa, no sé, como 50 kilos en la Sí, espalda, también. limpiando debajo de los asientos, y aparte de eso, obviamente, yo venía del trabajo, que venía trabajando había trabajado Ya ese día estabas por lo menos cansado. 13 horas, 14 horas, y después
dormir 2 horas y levantarme a limpiar los cines, y después entrar a las 5 de la mañana otra vez, Otra vez al trabajo. al siguiente día al trabajo. Hasta eso hicimos. Sí, y yo salía a las 6 de la tarde, a las 6 era, Sí. y tenía Ujú. que entrar allá a las 12. Entonces, nada, iba a la casa, hacía la comida que tenía que hacer y ya después, bueno, nos vamos a las 12 para allá. Después salir de allá como a las 5 para venir, estar aquí a las 9. Ajá, Entonces, sí. no, o sea, lo intentamos, fue una experiencia. ¿Cómo llegaste a real estate? Ajá, eso es lo que quería contar. Estaba esperando mi Sí, momento. cuando obviamente pasa todo eso de que nos venimos a Orlando, ella trabajó un mes, después llegó la oportunidad que tú le diste trabajar contigo aquí en la oficina, obviamente ahí la cercanía de nosotros fue mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente ella trabajaba todos los días aquí, yo la venía a buscar, la traía, o a veces, Yolali me llevaba ajá, también, me Yolali, traía, o sí. Ori, o José Luis la buscaba. Este, obviamente los fines de semana casi siempre estábamos juntos. Entonces ahí ya yo traía mi mentalidad hace mucho tiempo, desde esa primera vez que vinimos a Orlando. Porque decía, ya va, ellos tienen carro bonito, tienen una casa muy bonita. Ella tiene un negocio de real estate y eso a mí me empezó como que a llamar Motivar. a llamar la atención. Cuando pasa todo eso, es que se le da la oportunidad de trabajar aquí, obviamente yo veía todo lo que pasaba alrededor. Y yo decía, ya va, o sea, ellos les va muy bien. Ojo, yo sé que ellos tienen como 15 años aquí en este país, que eso no es de la noche a la mañana, pero obviamente eso es Una vía. es una motivación muy fuerte para mí. Y aparte que a mí me empezó a llamar la atención porque, no solamente por los ingresos y el buen estilo de vida que podía tener, sino que a mí me gustaba mucho también, las casas, estar en la calle, conversar con la gente, ayudar a las familias a comprar su primer hogar. O sea, eso es muchas emociones atrás del gran trabajo que Ujú. hay. Y eso fue como que yo empecé como que, a medida que pasaba el tiempo, yo decía, ya va, hubo un punto que yo decía: "Yo quiero hacer eso". Yo le decía a ella: "Mi amor, ay, ¿cómo manejan esto?". Y ella me contaba, obviamente, todas las experiencias que vive aquí. No, sí, porque bueno, hoy nos llegó un cliente que compró tal casa y un brasileño, me acuerdo, un brasileño compró tal casa allá. Y yo decía, o sea, me interesa mucho, o sea, me gusta. Entonces, aparte de eso, yo decía, bueno, obviamente es una carrera profesional. Yo empecé a buscar, yo decía, ay, ¿cómo son los ingresos de un realtor? Porque en ese momento yo tenía, o sea, no es que no era tanta confianza, sino que a mí me da como que pena preguntar cuánto se ganaban ustedes en una comisión, porque yo decía, ya va, o sea, no había llegado a ese punto, y yo Ya empecé vemos. y yo empezaba a buscar, ay, ¿cuánto se gana un realtor en Estados Unidos? Y yo decía, bueno, no, los ingresos pueden ser de 80,000 hasta cualquier cosa, Al monto que tú No, quieras. eso o puede ser cero, no hay límite. Claro. o puede ser cero. Ujú. Entonces, pero por transacción, ¿cuánto se gana? 3%. Normalmente nos decía como que normalmente el 3%. Yo decía, ya va, si en Orlando una casa promedio vale 400, el 3% son tantas. Esto es lo que me gano yo en 4 meses, 3 meses, en 4 meses y trabajando mucho. Y yo decía, bueno, yo le dije a ella un momento, una oportunidad que ya yo estaba como que al borde de hacer otra cosa, o sea, yo quería hacer otra cosa. Y yo le decía, mi amor, me voy a... No, creo que tú fuiste el que me dijiste, ahora, mi amor, ¿y por qué no te saqué la licencia de Realtor? Y yo, bueno, yo creo que Es tiempo, ya es sí, tiempo. ya lo veníamos conversando y llegó el momento y yo empecé a estudiar. Me inscribí, me acuerdo que yo lo hice Rey. en Trey, ¿verdad? Sí, Sí, porque Sí, nosotros no Trey. teníamos no No, tenemos escuela escuela. todavía. exacto, Dori Vargas no, todavía no tenía el instituto para sacar la licencia. Yo me la saqué en Trey, que fue ahí en Hunter Creek. Cuando me saqué la licencia, obviamente yo tuve mi licencia y después, ajá, ¿y ahora? ¿Qué hago? Yo tengo mi licencia y ¿dónde están los clientes que no me llaman? No consigo a nadie, o Los sea, no. clientes que no me llaman, sí, no. Eso es lo que ustedes saben, eso es lo Ay, que sí, sí, la obviamente gente sí, piensa, Sí, que es es tener la normal. licencia ya, pero obviamente Eso yo está ahorita con la comiquísimo. con la experiencia que ya ahorita tengo, ya yo sé qué es lo que sucede cuando la gente tiene la licencia. Claro. ¿Qué es eso? El momento que yo pensé, okey, ya tengo mi licencia, perfecto, me gradué, soy realtor, licenciado en bienes y raíces, pero ajá, ¿y ahora qué hago?
Pero el teléfono no repica. El teléfono no suena, ¿dónde busco yo clientes? Me acuerdo que en ese momento las redes sociales no es como ahora. ¿no? Jamás. Yo decía, okey, y obviamente también el tema de mi inglés, porque tuve no sé si es como la bendición o no sé cómo llamarle, de hacer el curso que aquí lo dan en español en Florida. Claro. Por eso es que hay muchos realtor también en En Florida. realidad es una ventaja porque el que no habla inglés tiene una vía de Ajá, poder de poder hacer hacer la algo carrera. profesional. Sí. De alguna manera u otra lo vas a necesitar, pero Ujú, tampoco es un stop. O sea, exacto. eso lo hablamos nosotras dos, el stop te lo pones tú. Ujú, Pero eso también llega al que tú tienes que acordarte de que, okey, tengo la licencia, soy realtor, ahora, ¿qué hago? Tienes que seguir, como dijo Daniela, aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo, no ujú. sé si fue Sol, ya los tengo todos confundidos. Sí, la Eh, Sí. mentalidad de aprendiz. a ser un aprendiz, ¿ok? Hay que seguir aprendiendo y eso significa también, pues, voy a tener que dar la milla extra para, aunque sea entender lo que dice el contrato o ver qué Ujú. es lo que dicen las cosas en inglés, pero no es un factor limitante. Eso te lo pones tú si lo quieres poner. Para nada. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando yo me saqué mi licencia, yo le digo, bueno, Ori, ya aquí tengo mi licencia, aquí está. Me acuerdo que pagué el MLS, la suscripción creo que fue el del Osceola, el Orra, algo así, creo que, Sí. ¿verdad? Sí. Pagué y empecé a venir a algunos entrenamientos. Fatal, no venía casi a los entrenamientos. Eso fue una falla fatal mía también, porque Porque yo, Porque era tenías que que hacer estabas haciendo plata. claro, Tenías claro, que claro. hacer haciendo plata. Uber, Sí, sí. sí, No a se eso, puede parar. sí, Y a Eso eso muchos es voy. cometen ese imposible. error. Sí, Sí. claro, a eso voy, que cuando yo me saqué mi licencia, igual ella trabajaba aquí, pero obviamente los ingresos ella no los podía cubrir sola, yo tenía que Por trabajar. supuesto. Entonces, yo hacía Amazon, hacía delivery, de alguna u otra forma, al pasar del tiempo, como que me desenfoqué muchísimo. Y yo decía, no, ya va, yo necesito trabajar, yo necesito dinero hoy, el día a día, porque obviamente tengo que pagar la renta. Y así me desenfoqué, literalmente mi licencia de Florida Te la medio usé. desanimaste. Sí, sí, me medio desanimé porque obviamente como no veía dinero de esa licencia Y rápido, que estabas acostumbrado a lo rápido a lo también. Exacto. rápido, Y vamos a eso. Para ujú, muchos, que no es un microondas. Tienes que ujú, trabajar tu cartera, tienes que total, empezar a darte a conocer, tienes que hacer puerta a puerta, tienes que buscar tus propios clientes, ujú, porque no somos Walmart, que abre la puerta y exactamente, todo el mundo y la entra gente con llega. agarra lo que tiene que agarrar. Nosotros ofrecemos un servicio, ofrecemos lo más importante, que es una casa para vivir, pero no nos van a buscar a nosotros porque somos lindos, Mm, además no tenemos fotos en todas partes, sino que nosotros tenemos que ir ante esas personas para que vengan a nosotros y convencerlos que nosotros somos los mejores, que quede claro. ujú. Sí, totalmente, ese fue como que mi desenfoque en ese momento, Claro. porque tenía que trabajar. Entonces, ojo, ya hoy por hoy ya yo sé cuáles son todos los errores que cometí. Y literalmente, bueno, mi licencia de Florida, creo que la autoricé como por varias rentas que hice. Me acuerdo que cuando hice la primera renta, me pagaron como $150, algo así. Y cuando yo Te veo, sí, cuando yo decepcionaste. veo el cheque Sí, claro. $150 Eso no motiva. y yo, eh, realmente no puedo seguir en esto. O sea, yo pensé que iba a ganar más con eso. Eso fue otro motivo como que yo decía, no, ya Te va, yo creo que decepcionaste. Lo que pasa es que también sí. algo que la gente no sabe en bienes raíces, ¿verdad? Es que las comisiones cambian ¿Mm? dependiendo de la necesidad del mercado. Si las casas se rentan rápido y fácil, no pago mucho, porque ¿para qué? Ujú, No tengo la necesidad. Si las casas se venden fácil y rápido, tampoco pago mucho. En el boom del 2020, donde las casas se vendían como pan caliente, las comisiones no eran nada. Cuando las cosas bajan, las comisiones suben porque necesitan motivar a otros a ganar a los dinero. realtor que traigan. Entonces, quizás en ese momento, cosa que ha cambiado, porque mientras el mercado cambia, las Sí, comisiones y vuelven y eso es un ciclo. O sí. sea, eso es cuando estamos bien, las comisiones bajan. Cuando estamos normal, las comisiones suben. Sube. O sea, es Ujú. normal. Entonces, quizás en ese momento no era tan difícil rentar una casa y tú fuiste y te ganaste 150. ¡Ey! Sí. Yo me gané mi primer cheque, algo que Yo tapó el tuve un cheque, realtor aquí que casi me $150. mata porque le di un cheque de $100. Imagínate Sí. tú. En ese tiempo, Rangel, yo Ah, veía
porque antes se podía ver lo que estaban ofreciendo, ya eso cambió también. Em, y yo veía casas en renta que decía 0, Pero no daban comisión. O sea, tú le estabas regalando el inquilino a esa persona, Sí, literal. 0. Y tú, ajá, si el cliente quiere, la ética ante todo, ¿no? Si el cliente quiere vivir ahí, ¿qué voy a hacer? Tiene que vivir ahí. Sí, tiene que vivir ahí. Para uno era tú no como vas a estar que mirando el comisión para no ajá. complacer a un Claro, cliente. claro. Exactamente. Yo decía, bueno, ajá, la persona tiene una necesidad, bueno, aquí le estoy ayudando a Exacto. cubrir esa Parte del necesidad. servicio, pues. ¿Y cuánto es la Y no remuneración? es Bueno, parte ajá, de también que, esa renta se puede convertir en una compra, Total, es lo que hay pero totalmente, que la gente pensar. no entiende esa parte, totalmente. Bueno, sino ¿qué que hiciste también la con tu cheque necesitan. de $150? No sé A qué lo mejor nada, completamos la renta o algo literal así, no sé. nada. La frustrado, Sí. la frustración. Sí, no, y en ese momento que yo terminé mi licencia, después que hice Amazon Flex, me acuerdo que me puse a hacer Uber. En Uber sí duré, no sé, creo que como 2 años haciendo Uber. Y obviamente haciendo Uber hacía Uber con mi hermano, con mi socio, con Wilmer. Éramos literalmente, casi que nos montamos los 2 en la misma van y llevamos a los pasajeros. Era partner. Claro, porque siempre andábamos juntos, nos llamábamos, a veces pasamos 2 horas hablando por teléfono porque no habían clientes, no salían carrera y pasamos 2 Horrible. horas y nosotros decíamos: "Loco, ya no tenemos de qué hablar". O sea, déjame trancarme ya, o sea, ya no hay Se tema de nos acabó. conversación. Se me va a acabar la Sí, batería. ya no hay tema de conversación. Y obviamente en ese proceso hubieron muchas anécdotas que casualmente ayer, ellos también él lo dijo también en el podcast, que ayer vimos un momento súper emotivo que yo no me he dado cuenta, cabe recalcar, que él lo dijo ayer cuando íbamos en camino. Él dice como que, ojo, yo nunca, hoy por hoy jugamos golf, o sea, estamos compartiendo esta misma pasión de jugar golf hace un par de años, pero yo nunca me imaginé que yo iba a jugar golf en mi vida, no era algo que estaba en mis planes. Y y bueno, cuando íbamos en camino a jugar golf, él decía: "¿Te acuerdas cuántas personas sacamos nosotros aquí cargándole nosotros los palos de golf porque iban saliendo del campo de golf mientras ellos jugaban y nosotros los fuimos a recoger o a llevar al campo?". Y yo no me había dado cuenta, y yo decía: "Es verdad". Es verdad, y el día de ayer pudimos tener la dicha de jugar en ese mismo campo de golf donde nosotros llevamos la gente de dinero a jugar en ese campo de golf. Yes. Y lo pudimos nosotros hacer realidad ya hoy por hoy, unos cuantos años después, muchas experiencias, muchos golpes después, mucho aprendizaje, lo Dios es pudimos Pero bueno. también lo desde una pudimos posición lograr. diferente. Sí, claro, Exacto. claro, Y no totalmente. posición económica, no, una No, no, posición no, espiritual diferente, una No, mentalidad posición económica diferente. también, no de Sí, sí, cortemos sí. sí, eso, no porque solo esa bendición hay que económico, abrir los no brazos. solo Mentalidad, económico, sí, Sí. una pero mentalidad muy, muy diferente. ujú. Y como también en ese tiempo que hacemos Uber, me acuerdo una experiencia que eso a mí me marcó y siempre que hablamos de eso, siempre, bueno, me acuerdo que eran como las 10 de la noche, 11 de la noche. No, mentira, eran como las 11 de la noche. Era tarde, era hasta las 12 que Sí, teníamos chance. sí, eran como las 12 de la noche, 11, 11. como las 11 de la noche. Me acuerdo que teníamos que pagar nosotros la renta a las 12, Antes de las 12. antes de las 12. Obviamente, porque si era después de las El 12 siguiente nos día. Te cobraban el cobraban el fee fin. y la vaina y tal. Eran como las 11 de la noche y yo estaba, me acuerdo, esperando un viaje en el aeropuerto. Wilmer también. Ajá, Wilmer también estaba esperando un viaje en el aeropuerto, y yo tenía como 2 horas, 3 horas, algo así, esperando el viaje. ¿Por qué? Porque literalmente me faltaban como $50 para completar y poder pagar nosotros la renta. Lo que pasa es que en ese momento compartíamos renta, porque vivíamos juntos, Sol, Wilmer y nosotros dos. Entonces, si, por ejemplo, la renta si eran, no sé, 1.500, algo así, Eran como teníamos entre los 4 como 1.400 y nos faltaban $100 para llegar a la renta. Entonces, o sea, 50 ellos, 50 nosotros. Entonces, ellos estaban en el aeropuerto, que era donde más trabajaban, eh, pero había como que una cola, ¿cómo que se llama esa? El FIFO. Sí, es como una Se lista de ponen en espera. el fila, se FIFO, ponen en ajá. fila. Sí, es como Sí. o sea, tú llegas al aeropuerto y en la aplicación te pone el número de posición que tú estás, obviamente salen los primeros. Entonces, bueno, eran las 11 de la noche, faltaban como $50, algo así. Y yo decía: "Mi amor, bueno, ajá, o sea, tranquila que cuando me salga este viaje, yo saco el dinero", porque Uber te da la opción de sacar el dinero de una vez y pagar lo que tenía que pagar. Bueno, me acuerdo que yo estaba de ahí como de las 9 de la noche, algo así. Hicieron las 11 de la noche, yo tenía demasiada hambre, muchísima hambre, pero no tenía literalmente
sea, no podía salir. Primero porque perdía la cola, me Claro. ponían de último otra vez. Y tercero, más bien estaba buscando plata para terminar de pagar la renta. Claro. O sea, No literalmente. ibas a comprar comida. Sí, entonces yo la llamo a ella como a las 11 de la noche y le digo, mi amor, tengo demasiada hambre, me duele la cabeza, ¿qué tal? Los dos tenían hambre. Sí. Wilmer y tú. Ajá. Estábamos ahí y literalmente mi esposa fue y nos llevó comida, se fue y literalmente esa es una de las experiencias que más me marcó, porque yo decía, esto no puede seguir pasando. O sea, esto no puede seguir pasando. Nosotros estamos trabajando, fue un día malo, me acuerdo, malísimo. O sea, fue de esos días Ya que, nos que- dimos cuenta. sí, o sea, estábamos desde temprano y literalmente fue un día malo y yo estaba a las 11 de la noche y me faltaba dinero para pagar la renta. Entonces, eso fue una Eso es experiencia horrible. bien Eso no se lo decíamos traumática. nosotros a nadie. No, Fue no traumática. utilizaste entonces en realidad en full lo que era la licencia aquí en la Florida. No. No, por, Se fueron a Texas. ¿Qué pasó allá? o bueno, cuando llegamos a Texas, todo, literalmente todo cambió. Primero, porque ya estaba súper enfocado en lo que yo quería. Ya iba como que como con la convicción de que yo decía, no, obviamente ya antes de mudarnos de Texas, yo lo había planificado todo. Cuando sale la oportunidad, cuando ya estaba trabajando en una compañía de seguros, le dieron la oportunidad de irse a Texas. Yo dije, bueno, yo trabajaba en ese momento en Disney. Yo dije, bueno, yo tengo mi licencia de Florida, pero yo me puedo sacarla de Texas sin problema. Sin problema. Gracias a Dios, los ingresos que ella tenía ya podían cubrir todos los gastos de la casa. Eso fue algo esa fue la clave. Ayuda. Literalmente, esa fue la ayuda que yo necesitaba para poder enfocarme yo en mi negocio al 100%. Cuando llegamos a Texas, llegamos enero de 2019, en ese momento fue antes de pandemia, antes de que era la pandemia, ellos estaban trabajando mucho, en seguro les estaba yendo muy bien, tenían muy buenos ingresos. Yo pasé como 6 meses aproximadamente sacándome mi licencia de Texas. Me la dieron como en julio, Sí. agosto, por ahí del 2019 me la saqué. En ese momento yo decía, okey, ya cubrí los ingresos, yo voy a esto, yo no voy a hacer más nada. Ese era mi enfoque principal. Yo me quedé con Martín esos 6 meses, yo lo cuidaba, porque ese momento la suegra no estaba aquí, ¿no? Sí, sí Sí, sí estaba, sí estaba. estaba. Pero yo me quedé con él, o sea, yo estudié, ella trabajaba muchísimo, Sí, o ella sea, soportó los ingresos de la casa. Cuando a mí me dieron mi licencia en julio, agosto por ahí de 2019, ya yo había preparado todo el terreno. Yo decía, ya va. Con nosotros a Texas se fueron varias personas de la misma compañía que están ganando muy buenos ingresos. Entre esos está mi cuñada Solange y Wilmer, que nos fuimos todos juntos. Y yo decía, ya va. A lo que llegó allá, el precio de las casas, me acuerdo, 220,000, $210,000. Espectacular. comparado con lo que era Sí, aquí. y entonces yo empecé a investigar y yo decía, ya va, ahí las comisiones, allá las comisiones en ese momento eran 6%, 7%. Ya, ok, ya va, bueno, voy a preparar el terreno Solamente para el que compra. para el que compra. Sí, Wow. me acuerdo que me pagaron 6% de esas primeras transacciones. Las comisiones de las rentas también eran diferentes. Sí, allá se paga un mes completo. Mercado. Wow. El Sí, mercado. completamente diferente. De cuando yo llego allá, yo digo, bueno, ya estaba más tranquilo Muchos porque, realtos se nos van a ir para Texas. sí, obviamente. No, Florida es Sí, un mercado muy es muy caliente. bueno, son mercados diferentes, pero obviamente tiene su. Ella cubre los ingresos ella cubre los ingresos de De la la casa. casa y yo me quité mucho peso de encima. Yo me enfoqué en mi licencia, me saqué mi licencia. Cuando me saco mi licencia, literalmente el primer mes, en los primeros 2 meses, ya había puesto como 4 o 5 contratos. Yo, Uno era el de mi cuñada. Que fueron los primeros que creyeron en Sí, ti. claro, claro. Los primeros que creyeron en mí, porque obviamente yo no tenía experiencia Sí. ni nada, yo obviamente los empecé como que asesor, empecé a buscar los precios de las casas. Gracias a Bueno, Dios. esta es una zona que está creciendo muchísimo, es una zona que también me recomendaron mucho cuando yo llegué, no, mira, ya está bien. O cuando yo estaba aquí, ya yo había empezado a buscar mucha información, dónde vivir, cuáles son las áreas de crecimiento, cuáles son los precios, hiciste el trabajo que no habías hecho aquí. que no hice aquí en Exactamente. Florida. Claro. Exactamente. También había una emoción, creo, de que estaba cambiando. Ahora tenías a Martín también, que Sí, antes total. no Una lo tenías. motivación total. muy Sí. grande.
muy grande. Yo decía, ya va, yo no puedo o sea, seguir en lo mismo. Ya Daniela encontró ya su estabilidad económica. Ahora yo necesito enfocarme en lo mío, en lo que en realidad a mí me gusta, que fue el real estate. Fue un apoyo muy, muy grande. Eh, Literalmente puse como 4 contratos. Me acuerdo que entró el 2020. La casa de Solange Wilmer la firmamos que como en enero, febrero, fue. ¿Te acuerdas qué día? En marzo. En marzo. Fue en marzo. Esa fue mi primera comisión. Cuando llega mi primer cheque, me acuerdo, eran $16,250. No, 150. ¿Ah? No, 150. No, 150. 150. Eran $16,000 mi comisión. Ahí, obviamente, ese cheque lo cambió completamente todo. Todo, todo. Las ilusiones de todo, porque Sí. ahora, ¿cuándo voy a vender yo? Sí, de todo, porque obviamente, y ahí, ¿sabes qué es lo primero que hice cuando yo recibí mi cheque? Borré todas las aplicaciones que tenía. Las aplicaciones No de más. Uber, de Lyft, todo lo eliminé, todo. Yo no quiero saber más nada de nada. Como a la semana, algo así, firmamos la casa de otra persona que se fue con ellos también a esa compañía. Fueron como igual, como 16,000, $17,000 más. Literalmente yo me había ganado en 2 meses lo que yo me ganaba en medio año trabajando. Algo muy importante, Rangel, porque les pasa mucho. Ya me gané lo que me gané en un año. Ya no tengo que hacer más nada. Sí, Absolutamente no. O es lo sea, que eso, si tú te pones eso en la cabeza, no vas a echar para adelante. O sea, no puedes. Me no, imagino, obviamente, que eso no fue lo que te sucedió. no, Pero sí te sentiste como que ya podías respirar. claro, claro, totalmente. Obviamente venía con mucho peso encima cuando llegan esos cheques. Yo decía, wow, gracias a Dios, la bendición de Dios, esto obviamente, porque no es solamente el dinero. A veces uno se enfoca mucho en el dinero. Pero es lo que el dinero, o sea, la Una gente, herramienta. sí, o sea, el dinero te da una tranquilidad, ¿okey? Que no es la gente dice: "Bueno, que el dinero no cambia a la gente", sí los cambia. Lo puede cambiar para bien o para mal, pero Estamos claros. pero te va a cambiar. Eso es como que si tú le das una pistola a alguien, la puede usar para bien o para mal. Si se la das a un policía, lo utiliza bien. Si se la das a un malandro, la va a utilizar mal. Claro. Es correcto. Entonces, cuando la tranquilidad que eso me dio, obviamente mi mentalidad empezó a cambiar. Yo quería más, más, más. Como 3 semanas o un mes después, firmamos nuestra casa. Eso fue final de marzo, ¿verdad? Sí, nuestra primera casa. Nuestra primera casa en Texas. Firmamos nuestra casa. Cuando literalmente el down payment de esa casa también salió de mi comisión. Salió de mi Bendición. comisión. Otra bendición más. Esa fue otra bendición más. Y de ahí en adelante, literalmente todo cambió, porque obviamente, yo quería más. Yo decía: "No, ya va, ya estoy súper seguro y convencido El hambre, que esto es lo que yo quiero hacer forever. por siempre", Claro. porque me gustaba mucho, me gustaba mucho. Y obviamente ahí también empezó lo de las redes sociales. 2020, Que fue el mejor año de real estate para mí. sí, 2020, me acuerdo que nosotros firmamos nuestra casa, cayó la pandemia. Cayó la pandemia literalmente final de marzo, abril. En ese año, literalmente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo decía, si la gente está encerrada en su casa, la gente lo que está viendo es televisión, yo necesito empezar a mover las redes sociales, porque eso es lo que la gente está viendo, la gente no Y no puede, está viendo más supuesto. la nada. gente no puede salir. Está saliendo, exacto. Empecé yo a hacer video, bueno, sí, aquí estoy con unos clientes mostrando una casa, mentira, era mentira. O sea, yo no estaba con nadie, si nadie podía salir, ¿entiendes? Pero Estrategia. esa era la estrategia que yo utilizaba. Lo que pasa es que algo que nosotros hablamos también, bueno, que nosotros hablamos todo, ¿no? Vivimos, pero vivimos juntas en todo momento. Pero es que hay que buscar la oportunidad del momento. O sea, ahí Ujú. la gente dice, no, que la cosa está mala. No, la cosa No, no está mala. La cosa está mala en este círculo. Tienes que buscar el círculo donde la cosa no está mala, porque esa es la gente que va a tomar esa oportunidad de que aquellos no pueden hacer lo que ellos sí pueden hacer. Y tú exactamente. buscaste esa oportunidad. Dijiste, Sí, nada, esto es lo mío. Estoy con cliente. Y eso también es la mentalidad de me créetelo, fue claro. Claro. aunque no lo tengas todavía. Ajá, eso me fue preparando mentalmente también. Eso también, bueno, ya ahorita lo vivo.
es como, bueno, me imagino que a ustedes también les pasa aquí en el broker, que hay realtors que producen mucho y hay realtors que producen poco. Y los que producen poco dicen que la economía está mal, y los que producen mucho, para ellos está en su mejor momento. Correcto. Entonces, no es el mercado, no es la economía, no es la gente, eres tú. El Tu que no mentalidad, tu la mentalidad, capacidad. exacto, tu entorno no te está ayudando a llegar a ese resultado que quieres tener. Entonces, literalmente ya ahí cambió todo. Yo empecé lo más importante de eso era la constancia. Porque yo decía: "No, o sea, tengo que darle". Cayó la pandemia, yo tengo que darle, empezaba a hacer video, empezaba a hacer, tomar fotos de casa, hacer video, empecé a mover las redes sociales. Otra cosa que me ayudó muchísimo también, yo contraté un influencer venezolano en 2020, mitad de en plena pandemia. Él hacía muchas entrevistas, como podcast también, Sí, como lo que estamos haciendo ahorita en YouTube. Tenía muchos seguidores, yo lo contraté a él, me acuerdo que pagaba como, creo que eran como $5 mensual. Pero yo decía: "Oh, yo todo lo saco por transacciones". correcto. Si yo me gano una transacción 10,000, $12,000, quiere decir que yo tengo que es media casa que yo la que tengo que vender para recuperar esa inversión. Yo empecé a pagar, cuando yo lo conversé con ella, Daniela me decía: mi amor, pero $5,000, tal". Y es verdad, o sea, a mí me daba miedo también, porque si y Correcto. si no funciona. Y yo decía: "Bueno, ajá, o sea, tengo que invertir, o sea, tengo que hacerlo. Es parte de. Para poder llegar a más personas, yo tengo que buscar a una persona que me ayude a eso". Lo contraté a él, y ahí el negocio voló. Valió la pena la Sí, inversión. Así totalmente. mismo. Totalmente voló porque obviamente, pasó mucho tiempo y los clientes me llamaban solos. Los clientes me llamaban solos y me llamaban. Bueno, es de ahí en ese punto mi negocio cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente la gente estaba viendo mucho YouTube, consumía mucho YouTube, entrevistas, la gente estaba encerrada, Vidas. aburrido, viendo qué hacer. Y en ese momento él tenía mucho engagement, o sea, mucha gente lo estaba viendo porque ya él tenía con esa entrevista y agarró una popularidad y yo lo agarré como que en el mejor momento. Primero porque él como en su negocio estaba teniendo mucha popularidad, en ese momento llegó la pandemia y yo aproveché de este va a ser el momento. Y en verdad hace muy bien su trabajo, porque Sí, también hay sí, sí, sí. personas que no Muy valoran la profesional. inversión que uno hace. Sí, Entonces, a veces uno quiere contratar a alguien para eso, pero no todo el mundo le gusta lo que No se hace, esmera. no se esmeran, quieren cobrar el dinero y ya no me importa tu inversión, y tampoco son inteligentes porque, o sea, si esa persona que me está contratando ve los resultados, me va a seguir contratando. Por Claro. supuesto. Y esta decisión que tomamos con este muchacho fue muy buena porque él es muy bueno en lo que hace, o sea, muy realmente bueno. se comprometía en el trabajo Sí, muy bueno, muy profesional también. Entonces yo decía, o sea, yo necesito buscar a alguien que sea profesional, porque obviamente yo estoy vendiendo casa, yo no estoy vendiendo lápices, no estoy vendiendo Correcto. zapatos, es una casa que yo le estoy ofreciendo a la gente. Y aún La Entonces, así, inversión no era de un lápiz tampoco. aún ajá. así, el que vende lápices y el que vende zapatos también invierten. Por Claro, claro, supuesto. totalmente. Todo tiene que ser una inversión. Entonces, de ahí en adelante, como te digo, mi negocio cambió, gente me empezaba a llamar. Llegó un punto que pensé más bien a perder clientes porque no era yo solo. En ese momento no tenía asistente. O sea, viví ese crecimiento muy rápido y no me preparé lo suficiente. Porque me empezaba a llamar la gente y yo no podía contestar el teléfono. O sea, pasaba el día, yo estaba con unos clientes mostrándole casa, después pasaba otro, eran las 6 de la tarde, tenía 12 llamadas perdidas, devolvía las últimas 2, las otras 10 se iban, no sabía quién me llamaba, y literal, o Bueno, sea, pedimos disculpas por eso porque es sí, parte del claro, proceso. sí, 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 claro, eso te sí, enseñó a tener es estructura, a crear parte estructura. y parte del crecimiento, y eso era lo que me pasaba, después llegó el punto que yo veía, conversaba con una familia, hacía un Zoom, le hacía todo lo que es la precalificación y todo esto. Y después la familia la veía 5 meses después con la llave. Feliz con mi nueva casa. Qué Y no, dolor, ya va, pero nos ha pasado y eso es qué Duele, dolor. horrible, duele eso Sí, mucho. duele Sí, demasiado, uno se sí. siente sí. como que, no sé, que le quitaron la ¿Qué ropa y está hice? uno desnudo Sí. frente al mundo, o ¿Qué sea, hice? ¿Qué hice mal? O sea, ahí me empezó mi mentalidad como que yo empezaba a sentir mal, porque yo decía: "¿Qué pasó si yo he hablado con ellos varias veces, hice la precalificación, demostré casa? O sea, ¿qué pasó?". Claro, pasó el momento de que no le hacía seguimiento a los clientes. O sea, entraban muchos,
pero así como entraban, se iban, Ujú. porque yo no los llamaba otra vez, no les hacía seguimiento, mira cuando vamos a ver casa, no. Entonces, llegó ese punto de que, ya estaba yo muy saturado, y ya yo obviamente dije: "No, necesito ahora un asistente". Ahora necesito un asistente que me conteste la llamada y le haga seguimiento a los clientes mientras obviamente yo estoy ocupado haciendo otras cosas. Y Claro. hacer tu plataforma. Y Ajá, de nuevo, eso vuelve a hay que invertir para poder seguir creciendo, porque obviamente un asistente no es gratis, ¿no? Hay que claro. pagarle a alguien, hay que compartir los ingresos que uno está haciendo, pero si no inviertes en lo que tú estás haciendo, no va a seguir al próximo nivel. Te vas a quedar estancado, vas a crear mala reputación en todo lo que Ujú, hagan, sea en el seguro, sea en real estate, sea hasta la tienda de ropa. Si tú quedas mal todo el tiempo, nadie te va a querer llamar después porque no, esa nunca contesta el teléfono, esa nunca devuelve la llamada, esa nunca está ahí, ese nunca está ahí, o sea, y empiezas a creer esa mala reputación. Y más que todo, si estás generando ingresos, tienes que volver a reinvertirlo Reinvertir. en ti, en tu negocio, que en este caso eres tú. ajá. Y totalmente, y eso fue lo que me pasó. Literal, eso fue lo que me pasó. Empecé yo a perder clientes y veía a la gente o los saludaba, salíamos algo a comer o algo así, me saludaban y yo le decía: "Hey, qué fe, ¿cómo está todo? ¿Cómo te va? ¿Cuándo nos reunimos?". "Ya, yo compré casa". Ay, la cara que, o sea, Horrible. Yo me ponía, no el color de esta pared, ese que esté blanco, blanco, yo ponía blanco, pues yo no sabía qué decir. Y yo, ¿qué? No puede ser, o sea, esto no, me sentía súper mal. Entonces ya ahí, bueno, contraté un asistente que me ayudaran y todo eso. Y empecé, obviamente, a invertir en otras cosas también, pues no solamente como invertir en el negocio, sino que invertir en mí también. O sea, ya va, necesito mejorar todo, porque si aprender no, más aprender igual. más, o sea, coaching, empezar a leer otras cosas, empezar a instruirme cómo estructurar mejor el negocio. Eso fue, bueno, ya empezando 2021 y ya la gente la empezaban como que dejar salir por cosas así. Ahí contraté a mi asistente y ahí todo fue Claro, empezaste a formar un una equipo. estructura. Y eso es Sí. también parte en base a lo que nosotros quisimos compartir con la gente aquí en Team Yo, que siempre decimos donde yo nunca estoy solo, pero comienzas contigo, comienzas con yo. El Ujú. yo comienza De y ahí el parte yo tiene todo. que mejorar para después empezar a crear ese equipo, ese team. Y eso fue exactamente lo que tú hiciste y hoy en día pues podemos ver los resultados de todo eso. Tener una compañera como Daniela a tu lado también que crea en ti, de que tener a tus cuñados que creen en ti, tener esa parte del equipo que tanto se necesita para poder avanzar. Y bueno, quisiera, y yo creo que el tema de todos los que hemos compartido con ustedes, con Solange, con Wilmer, con Daniela, que quisiera estar aquí horas hablando con ustedes y Y nunca es suficiente. porque Sí. aprendemos mucho y la gente puede ver la realidad de la vida. O sea, que eso es tan importante porque hablado anteriormente también, todo lo que vemos no es lo que es. O sea, hay 24 horas en el día. Y nosotros estamos viendo quizás 1 minuto o 2 minutos de las personas en las redes sociales. Y nosotros creemos que ese minuto o 2 minutos es todo. Ujú. Obvio, la gente te va a enseñar lo bonito que quieren mostrar, porque al compartir lo lindo, ay, que mi vida es así. Sí. Es una falsedad de una foto en un momento donde todo el mundo ríe. Después, Y ya, a la normalidad otra vez. o sea, no es el todo. Entonces, me encantan tener estas conversaciones con ustedes, de verdad que son muy admirables, ambos matrimonios, ambas familias que han construido, sé que no ha sido fácil, pero gracias por, aunque sea, compartir este pequeño tiempo con nosotros y darnos un background a esa historia, y lo importante de que es mejorarse y rodearse de las personas correctas e invertir en las personas correctas también para poder crecer. Totalmente, totalmente. A mí me Bueno, gustaría, o sea, nosotros que trabajamos en real estate y que tenemos la agencia TBF Agency, y que tenemos otros negocios, o sea, para las personas que van comenzando, lo más importante es siempre entender el tema de la inversión, no es solamente dinero, porque a veces nos dicen, claro, pero es que ustedes tienen para invertir, claro, él pudo pagar $5,000, pero ajá, y yo que soy realtor o yo que soy agente y voy comenzando y no tengo para pagar $5,000. Hay que entender muy bien que cuando vamos comenzando tenemos tiempo.
No tenemos el dinero, pero tenemos el tiempo. Y si tenemos tiempo, vamos a crear contenido, vamos a mostrar casas, vamos a irnos a una nueva comunidad, vamos a hablar con un lender, vamos a hacer cualquier nueva idea que nos surja, que ese tiempo al principio nos va a llevar a tener el dinero. Pero si yo desde el principio estoy con la queja, es que yo no tengo dinero y bueno, me quedo con las manos cruzadas, menos dinero vas a tener. Y después con el tiempo vamos a tener el dinero. Vamos a tener suficiente dinero que ya puedo delegar y tener un asistente, ya puedo formar una estructura, ya puedo dedicar tiempo más a educarme mucho más yo, ya puedo invertir en buscar un influencer o en otra persona que me ayude, ya puedo delegar eso porque ya no tengo el tiempo, o sea, tengo muchos clientes, no tengo el tiempo de atenderlos a todos tal vez, pero sí puedo, sí tengo el dinero ya para delegar. Al principio. Al principio tenemos el tiempo, no tenemos el dinero, no pasa nada, pero lo importante es accionar. Claro. Exacto. Pasa en Sí, las 2 profesiones, pasa exactamente lo mismo. Y ese yo principio se digo, llama sacrificio. yo digo también que ahorita es todo tan fácil, o sea, tan fácil conseguir clientes. O sea, Ya lo ves así. antes, claro, pero obviamente lo cuento ahorita de la Ayuda experiencia. mucho todo lo que hay. Antes era pues, mucho más difícil. Por ejemplo, cuando tú comenzaste el negocio, ¿cuánto tienes experiencia? 20 años, 21 años, 22. 21 años de Y era de experiencia. puerta en puerta. ¿Cómo era No tenía conseguir ni clientes en GPS, ese momento? no había GPN, era Exactamente. Internet, MapQuest, Wi-Fi, eso no había existía. Nada. Nada. Entonces, ahorita es tan fácil conseguir clientes o cómo saber tú le pregunto ahorita, bueno, ChatGPT, ¿cómo conseguir clientes? Te da 25 maneras cómo conseguir Pero clientes. lo preguntan y no lo hacen. Exactamente. El Porque Si no problema, ejecutas la acción, no hay manera. el problema está en la acción, que la gente no hace lo que tiene que hacer. Por Ujú. ejemplo, todo el mundo sabe que tiene que comer sano, no lo hacen. Todo el mundo sabe que tiene que leer un libro, no lo hacen. Todo el mundo sabe que tiene que conocer gente nueva para tener más clientes, no lo hacen. Entonces, el problema no es lo que tienen que hacer, es la acción que no le ponen a eso. yo me Entonces, imagino que ustedes han pasado a veces, porque nosotros como tenemos la agencia también, nos preguntan, okey, yo me saco la licencia, pero ustedes me dan los clientes. 100%, Igualito, todo el esta es la tiempo. misma Y yo pregunta. quedo no te vamos a dar te vamos a clientes. ayudar a cómo O sea, conseguir yo te los voy a clientes. enseñar las herramientas para que tú los busques. Tengo algo que decir sobre compañías que dan clientes, porque nosotros tuvimos una compañía donde daban clientes y obviamente nos acomodamos a eso, es muy cómodo. El problema está en que el que te den clientes no te ayuda a afrontar la adversidad. Cuando tú tienes lo que le dicen en inglés low hanging fruit, la fruta que ya se cayó del árbol y de ahí tú comes, eso es fácil. Pero el día que la fruta no caiga del árbol y tú tengas que subir a ese árbol a buscar la fruta, no vas a saber. Lo vas a Total. saber. Yo creo que eso no hace un verdadero emprendedor. Y entonces, como muchos pasaron por aquí por la escuela también en el 2020, porque todo el mundo estaba haciendo dinero, ¿dónde están ahora? No están en ningún sitio porque ya no es fácil hacer dinero en real estate. En realidad nunca lo fue. Tienes que saber lo que estás haciendo. Pero a la gente le gusta eso. Dame, dame, dame y yo como. Es Sí. que cuando me preguntan así, yo les digo, ya va, es que yo me pongo a analizar, es que cuando nosotros comenzamos, nosotros no queríamos que nos dieran los clientes, Tenías que nos aprender. enseñaran a pescar, o sea, nosotros decíamos, no, 100%. y Sol era la primera, Sol decía, no, ya va, no me lo vas a hacer, me vas a explicar cómo se hace. Correcto. Y qué bueno que fue así, porque cuando atravesamos situaciones sabíamos cómo manejar toda la Por supuesto. adversidad, porque si no hubiésemos dicho, bueno, no tengo clientes, no me dio la compañía y cuando pasó la pandemia, que todo el mundo se fue a su casa y hubiésemos dicho, bueno, nada, no tenemos ingresos, Nosotros también. no tenemos ingresos, exacto. Pero como teníamos las herramientas, el aprendizaje, la experiencia y todo eso, supimos cómo. Sí, mismo. Bueno, nos vamos a despedir. Los queremos, Gracias. los Gracias por la bendecimos, invitación. Ay, queremos muchísimo. Super. los bendigo grandemente. Sé que van a ser mucho más grandes, Bien. eso no tengo la menor duda. Y a ti que nos estás escuchando, espero que esto sea una gran lección para la vida, que nada es fácil y quizás tú has pasado también por ese proceso, caíste y crees que no te puedes volver a levantar, sí lo puedes volver a hacer. Eso te lo garantizo yo. No hay algo en el mundo que tú quieras hacer que no puedas hacer. Nada es imposible para Dios. Así que los invito a que se suscriban en nuestro canal, que des like a nuestro video, actives la campanita para los nuevos videos que tenemos próximamente. Sobre todo, Team Yo, donde nunca estoy solo.